La historia nos presenta a Amy, su novio Dan, Zach y Lauren, un grupo de amigos inseparables que viajan, se divierten y filman sus experiencias para recordar cada aventura vivida. En un momento, Dan, visiblemente animado y con energía desbordante, toma su cámara y comienza a girar con ella, lo que le hace perder el equilibrio y caer por un acantilado. Afortunadamente, sale con contusiones menores y regresa con sus amigos, quienes están aterrados y confundidos por lo ocurrido. 5 años después, Amy, junto a su esposo James y su pequeña hija Sarah, viajan a Ciudad de México para celebrar el cumpleaños número 30 de Zach a bordo del nuevo yate de Dan. En el trayecto, Zach y Lauren los alcanzan en una motocicleta, saludando con entusiasmo. Toda la compañía llega a un elegante club náutico donde se encuentra el imponente yate. Amy es la única amiga que lleva un chaleco salvavidas y se toma su tiempo para acercarse a la embarcación. Esto se debe a que, tras el trágico desenlace de su padre en el agua durante una salida en velero, ella desarrolla hidrofobia, un miedo que ha intentado controlar con el paso de los años. Con el apoyo constante de su esposo, Amy supera su miedo y sube a cubierta. Los amigos exploran el yate con emoción y encuentran a Dan en el camarote, acompañado de su actual pareja, Michelle. El grupo iza las velas y zarpa mientras el sol brilla en lo alto. Zach y Lauren le preguntan a Dan cómo logró adquirir una embarcación así, pero él se muestra reacio, misterioso, y evade la respuesta con comentarios vagos. Amy y James acuestan a su hija y dejan un walkie-talkie en su camarote para escucharla cuando despierte. La fiesta está en pleno apogeo, los amigos beben, bailan y disfrutan la brisa marina. Michelle invita a la compañía, ya acalorada por el sol y el ambiente festivo, a nadar, y ellos aceptan con entusiasmo, zambulléndose en el agua. Amy se queda en el barco con Dan, y ambos van al camarote para revisar a la pequeña Sarah. Dan le confiesa a su expareja que también desea tener hijos y se arrepiente de haber sido problemático en el pasado. Amy, feliz con su esposo y su familia, interrumpe la incómoda conversación y sugiere a Dan que regresen a cubierta. En la borda, los amigos se divierten sin preocupaciones. Zach recupera una concha marina del fondo del mar y se la da a Lauren. Michelle coquetea con James, despertando cierta incomodidad. Amy pasea por la cubierta con Dan y confiesa que odia su fobia, temiendo que se la pueda transmitir a Sarah. En un movimiento impulsivo, Dan la toma en sus brazos y, sin escuchar sus gritos de pánico, salta al agua con ella. Amy comienza a entrar en pánico, y recuerdos vívidos del día en que su padre sufrió aquel trágico desenlace pasan ante sus ojos como flashes. Los amigos intentan hacerla reaccionar, pero sus voces le llegan como si vinieran de muy lejos, distorsionadas por el miedo. De repente, todos se dan cuenta de que Dan no bajó la escalera antes de saltar al agua. Solo la pequeña Sarah permanece a bordo, ajena al peligro, y a su alrededor se extiende el vasto mar sin final. James tararea una canción de cuna a Amy para calmarla mientras todos buscan una solución desesperadamente. El resto del grupo intenta subir de nuevo a la embarcación impulsándose en el agua, pero fracasan porque los costados son demasiado altos, lisos y no cuentan con ningún punto al que puedan sujetarse. Cada intento se vuelve más desesperado que el anterior. Michelle comienza a entrar en pánico, está agotada, con frío, y su mente empieza a nublarse por la tensión acumulada. Se aferra desesperadamente a un delfín inflable, su única fuente de seguridad en medio del mar. Dan, viendo una posible solución, le pide el delfín prestado para intentar subir a la embarcación. Estos intentos también resultan inútiles, ya que el juguete es resbaladizo, inestable y se desinfla rápidamente bajo el peso de Dan, dejándolo sin más alternativas inmediatas. Los amigos notan entonces una bandera ondeando en la popa del yate, y Dan decide probar suerte. Intenta aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Lo logra al tercer intento, pero la bandera resulta inestable, frágil, y no lo sostiene por mucho tiempo, cayendo de nuevo al agua. Amy, tras vivir minutos de pánico extremo, logra recuperar la cordura y tomar un respiro. Con esfuerzo, convence al grupo de que deben calmarse y pensar en el siguiente paso. Michelle, sin embargo, vuelve a ponerse histérica, convencida de que un escualo nada justo debajo de ellos. Dan se sumerge, decidido a tranquilizarla, pero no encuentra nada. A pesar de ello, todos son conscientes de que es cuestión de tiempo antes de que aparezcan tales criaturas en esas aguas abiertas. La tensión se intensifica. Todos comienzan a increpar a Dan, a culparlo por la situación, por haber saltado sin prever las consecuencias. Él reconoce su error entre suspiros, pero no logra encontrar una solución inmediata. Amy, con lágrimas en los ojos, recuerda con angustia que Sarah, su pequeña hija, está sola en la parte superior del yate, indefensa. Asegura con voz entrecortada que deben hallar una salida cuanto antes. Michelle sigue perdiendo la razón debido al agotamiento físico y mental, comienza a desfallecer en el agua e, impulsada por la desesperación, intenta arrebatarle el chaleco salvavidas a Amy. El grupo logra apartarla, y ella sufre un colapso nervioso. Lauren la pone de espaldas, intentando tranquilizarla, y comienza a leer una oración en voz alta, como una forma de reconfortarla. El grupo sigue bajo el sol abrasador por más tiempo, sin energía, con una sed cada vez más intensa que les reseca la garganta y los deja al borde de la deshidratación. De repente, cerca de la embarcación, escuchan un sonido inesperado, un teléfono celular empieza a sonar.
El sonido proviene de la chaqueta colgante de Zack, la cual había sido olvidada. Dan logra alcanzarla y arrojarla al agua, y Zack contesta la llamada con dificultad, pero el teléfono está empapado y no logran comunicarse. Completamente angustiada, Michelle arrebata el teléfono de las manos a Zack en un acto impulsivo, y este cae al agua, hundiéndose lentamente y privándolos de la oportunidad de pedir ayuda. Dan propone una nueva estrategia de rescate: quitarse todas sus pertenencias, atarlas entre sí y formar una cuerda para lanzarla a bordo. En ese momento, observan una embarcación que pasa a gran velocidad no muy lejos. Desesperadamente, gritan, agitan los brazos y hacen señales a los pasajeros. Sin embargo, estos no comprenden la gravedad de su situación y simplemente los saludan con la mano antes de alejarse. El grupo, resignado, retoma el plan de Dan. Usando el cuchillo encontrado en la chaqueta de Zack, cortan la ropa en pedazos y comienzan a tejer una cuerda improvisada. James le pregunta a Dan si es posible acceder al yate por debajo, si existe alguna abertura. Dan no lo sabe con certeza, pero está dispuesto a intentarlo. Toma el cuchillo, se prepara mentalmente y se sumerge para inspeccionar la embarcación desde abajo. Mientras tanto, el grupo logra arrojar la cuerda improvisada a bordo. Zack, con todas sus fuerzas, intenta subir utilizando la cuerda. Este intento también resulta en fracaso. La cuerda se rompe en el último momento y Zack cae de nuevo al agua, golpeándose. James, decidido a contribuir, realiza otra inmersión, pero durante su esfuerzo pierde accidentalmente el cuchillo, sumiendo al grupo en un estado aún más crítico y desesperado. Para recuperarlo, nada demasiado profundo y golpea el fondo del yate con fuerza. El impacto es seco y lo deja aturdido. Al salir a la superficie, Loren nada a su encuentro y lo examina con preocupación. La sangre que brota de su oído revela que ha sufrido un traumatismo craneal grave y necesita atención médica urgente. La tensión aumenta aún más. Esto se convierte en la gota que colma el vaso para Zack, quien, al borde del colapso físico y emocional, decide recurrir a métodos de rescate más drásticos. Le quita un cuchillo a James sin previo aviso y comienza a perforar el costado del yate para usar los agujeros como puntos de apoyo y trepar. Dan corre hacia su amigo, desesperado, e intenta detenerlo, ya que no quiere que dañe la embarcación que no le pertenece. Durante el forcejeo, Dan, sin querer, hiere accidentalmente a Zack en el abdomen. La situación se sale completamente de control, el pánico cunde. Del walkie-talkie llega el llanto inconsolable de Sarah, quien ya está despierta, sola, y no ve a sus padres cerca, lo que aumenta la angustia. Debido a la grave herida y la ausencia de atención médica, Zack se apaga lentamente y con sufrimiento. Michelle se aleja del grupo, y vencida por la fatiga y la desesperanza, se sumerge sin fuerzas para volver a la superficie. Dan intenta asistirla, pero la situación ya es irreversible. Con esfuerzo y dificultad para respirar, Zack intenta hacer una última broma, luchando contra el dolor. Recuerda su viaje de 5 años atrás con nostalgia y dice que desearía que Dan hubiera traído una cámara esta vez, para documentar este momento como en los viejos tiempos. Su último pensamiento es para Loren, evoca lo hermosa que lucía la última vez que se vieron. Tras estas palabras, Zack se silencia, y su cuerpo se relaja justo en los brazos de Loren, quien comienza a sollozar desconsoladamente, incapaz de contener el dolor. James, enfurecido, arremete contra Dan, acusándolo de valorar el yate más que las vidas de sus amigos. Amy intenta calmar a su esposo, pero él se enfurece aún más al ver a su esposa defender a su expareja. Los movimientos bruscos de James le provocan náuseas y vómitos. Dan, roto por dentro, confiesa a sus amigos que les mintió sobre el yate y su situación económica. Revela que no es el propietario y que lo pidió prestado, sin permiso, a su jefe, para quien trabaja como chico de recados. Se hizo pasar por el dueño de la embarcación para impresionar a mujeres como Michelle y para presumir ante sus viejos amigos, fingiendo llevar una vida lujosa. Quería aparentar que había triunfado, cuando en realidad no había logrado nada en años. Por eso, no quería marcas de cuchillo en su yate robado. Ahora, su mejor amigo ha muerto. Ante la magnitud de sus acciones, Dan rompe en llanto. Loren confiesa que siempre estuvo enamorada de Zack, pero que nunca tuvo la oportunidad de decírselo en vida. Amy abraza a su amiga y la convence de que debe dejar ir el cuerpo de Zack, aunque le duela. Varias horas más transcurren en mar abierto. Exhaustos, todos mantienen el equilibrio en el agua como pueden y recuerdan momentos de sus vidas, aferrándose a la esperanza. La condición de James se empeora visiblemente y comienza a desvariar, hablando sin coherencia. Loren, incapaz de soportar más la inactividad, se despide de sus amigos y sin mirar atrás, nada lejos con la esperanza de llegar a la costa y pedir ayuda. La pequeña Sarah sigue llorando desconsoladamente. Amy intenta hablarle a través del walkie-talkie, pero la niña no se calma. En medio del caos, Amy recuerda la idea de Zack de subir a bordo con un cuchillo, y decidida, está a punto de sumergirse para buscarlo. Dan la detiene con suavidad, y sin decir una palabra, se lanza él mismo bajo el agua para, de algún modo, compensar a sus compañeros por todo lo ocurrido. Oscurece rápidamente, y la noche se cierne sobre ellos como un manto silencioso. Amy queda sola en el agua con James, quien, cada vez más débil, periódicamente pierde el conocimiento. Con voz temblorosa, le dice a su amada que está cansado,
que todo le duele, especialmente la cabeza. Comienza a llover con fuerza, las gotas golpean el mar como agujas. James parte en paz, y su rostro, a pesar del sufrimiento, conserva una expresión serena. Amy grita, desconsolada por la pérdida de su ser querido, aferrándose al cuerpo sin vida. Dan escucha sus lamentos desde las profundidades, pero no detiene su búsqueda. Continúa sumergiéndose una y otra vez para encontrar el cuchillo, decidido a rescatarlos como última forma de redención. La noche se vuelve cerrada, apenas se distinguen las siluetas sobre el mar. Finalmente, aceptando con resignación el desenlace de su esposo, Amy suelta su cuerpo con un suspiro profundo. Al despedirse de él, tararea con voz quebrada la canción de cuna que cantaban juntos a su hija cada noche antes de dormir. Dan emerge del agua de repente, gritando de dolor, su brazo está acalambrado, rígido por el esfuerzo y el frío. Amy, con lágrimas aún en los ojos, comparte su chaleco salvavidas con él para ayudarlo a nadar hacia el yate. Mientras tanto, la tormenta se recrudece con furia, y las posibilidades de supervivencia en tales condiciones se reducen drásticamente. Dan, sintiéndose impotente y frustrado, golpea con furia sus gafas contra la popa del yate con todas sus fuerzas. Las gafas se hacen añicos, y solo queda el cristal roto, que le lastima la mano, causando un corte profundo. En ese momento, pese al dolor, se le ocurre una idea desesperada. Empuja el cristal en la ranura entre la borda y la pasarela plegable y se sujeta a él con firmeza, como a su última esperanza. Llama a Amy, quien, usando la mano de Dan como apoyo, intenta subir a la embarcación. Con gran esfuerzo, ella trata de aferrarse a la borda, pero la intensa lluvia hace que su mano resbale y vuelve a caer al agua. Dan le pide con voz firme que no se rinda, que lo intente una vez más. Amy se sube a sus hombros e intenta trepar otra vez. Dan lucha por aferrarse al afilado trozo de cristal, gritando de dolor cada vez que Amy pisa su brazo. La mano de Amy resbala de nuevo, y ella cae con fuerza. Reuniendo todas sus fuerzas restantes, hace otro intento, lanza un grito de determinación y finalmente logra aferrarse al costado, subiendo a cubierta con dificultad. Abrumado por la emoción, Dan ríe y grita de alegría mientras la observa desde el agua. Amy, sin perder tiempo, baja la pasarela e inmediatamente corre a la cabina, donde encuentra a su hija que solloza desconsoladamente. La abraza con fuerza. Dan se aferra a la pasarela, pero en ese momento se detiene. Se enfrenta a una elección: seguir a su amiga y salvarse, o aceptar las consecuencias de todo lo que le sucedió a sus amigos por su culpa. Tomando a Sarah en sus brazos, Amy la consuela, la cubre con una manta y se acuesta junto a ella, aliviada de que, al menos, parte de la pesadilla haya terminado. Momentos después, al notar la ausencia de Dan, Amy sale a cubierta. Mira alrededor y ve un chaleco salvavidas flotando solitario en el agua, movido por las olas. Amy distingue a lo lejos la silueta inmóvil de Dan. Intenta gritarle con todas sus fuerzas, le lanza el chaleco, pero no hay respuesta. Se da cuenta, con horror, de que su sentimiento de culpabilidad lo llevó a hacer lo impensado, sumergirse de nuevo, quizás sin intención de volver. Amy recuerda vívidamente cómo su propio padre desapareció de la misma manera ante sus ojos cuando ella era apenas una niña. No soporta la idea de perder a otro ser querido de la misma forma. Para evitar otra tragedia, Amy supera su fobia al agua profunda y nada tras Dan, determinada a salvarlo. Él se sumerge una vez más, pero Amy bucea tras él con desesperación, intentando levantarlo. Las imágenes del presente se entrelazan en su mente con las del pasado, cuando la pequeña Amy también intentaba auxiliar a su padre sin éxito. Esta vez, sin embargo, no está dispuesta a rendirse. Es de mañana. Una embarcación de pesca se acerca lentamente al yate, meciéndose con las olas suaves del océano. El pescador, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas, observa con inquietud la quietud del yate. Rodea el barco vacío e intenta llamar a los pasajeros, elevando la voz mientras busca señales de vida. Pero no hay respuesta, solo el sonido del viento y el golpeteo del agua contra el casco. Tras varios intentos infructuosos, el hombre decide alejarse, convencido de que no hay nadie a bordo. Dentro del yate, Sarah se despierta en la cabina. Está desorientada, con los ojos hinchados y la mente confusa. De pronto, rompe en llanto, soltando el peso del miedo y la angustia acumulados. Al final de la historia, vemos a Amy de pie en cubierta, mirando a la distancia con el rostro bañado por la brisa marina. Dan yace a sus pies, inconsciente, a quien ella logra poner a salvo con gran esfuerzo. La embarcación de pesca ya no está a la vista, solo se escuchan los sonidos del motor a lo lejos, como un recuerdo lejano. Pero ella ha sobrevivido, y ahora puede regresar a casa, con el corazón lleno de cicatrices, pero también con la fuerza de quien venció lo imposible. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.